Buenos días. Buenos días. ¿Se escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Sí, buen día. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, gracias. Les paso el nombre de los que hasta ahora me entregaron el trabajo práctico. Por las dudas, alguno no, o sea, me lo entregó y no llegó, porque ayer teníamos problemas con una de ustedes que no llegaban los mails. Aguirre Milagros, Arata Sofía, Córdoba Facundo, Jiménez Carlos, Loce, Agustina, Orlando Luis, Piccioni, Roger y Sánchez Paloma, ¿sí? Y Graciela, que me habías dicho que la semana pasada, ese no, habrá otro. Bien. Alguien más que lo haya entregado y que, bueno. Bueno, pequeños, última clase, ¿verdad? Sé que tuvieron problemas con el Zoom para poder tener otras, estuvieron mal la semana pasada. Bueno, antes que nada, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿O empezamos a ver el tema de hoy? Y si después les parece, repasamos un poco todo el programa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo visto? ¿No? Bien. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy es en relación a la unidad 6. La unidad 7 no va a entrar para el parcial, la que hace referencia a los derechos políticos y el régimen electoral no entra para el parcial, queda para la segunda parte de la materia, de la cursada, ¿bien? Porque no llegamos a ver nada. Y vamos a empezar hoy vamos a ver hoy el tema de la unidad 6, que habla de los derechos y garantías. Vamos a ver las limitaciones normales y permanentes al ejercicio de los derechos, uno de los últimos puntos, el poder de policía, y las limitaciones anormales. ¿Bien? Me estoy guiando por el programa. ¿A qué se refiere con esto de las limitaciones normales y permanentes? Si ustedes ya lo vieron esto con el doctor García Arena, me avisan porque quizás se va mezclando con otros docentes y entonces las avanzamos más rápido. Se está refiriendo concretamente a que nuestros derechos, el ejercicio de nuestros derechos y garantías, no son absolutos. ¿Bien? Nosotros no tomamos el sentido del derecho romano en cuanto a que ellos gozaban, por ejemplo, en cuanto al derecho de propiedad, que era un poder ilimitado que tenía el propietario sobre su cosa, por ejemplo, sobre su propiedad. ¿Bien? No había ninguna restricción impuesta. Hacía de acuerdo a lo que manifestaba su voluntad. Nosotros tenemos en juego, cuando abordamos este tema, tenemos que tener en cuenta 3 artículos que son fundamentales para abordar el tema de las limitaciones y las restricciones a los derechos. Es decir, el ejercicio y el goce de los derechos no son absolutos, de los derechos y de las garantías. Ya sabemos que derecho y garantía no son sinónimos, ¿verdad? Por lo tanto, por eso empleamos los dos términos. ¿Y cuáles son estos artículos? El artículo 14, el primer artículo, ahora lo vamos a estudiar, que a nosotros nos habla de estas restricciones y de estos límites, ¿bien?, a nuestros derechos. El artículo 19, que habla del principio de legalidad. El artículo 19 presenta 2 grandes principios. Uno es el derecho de la intimidad y otro es el principio de legalidad, que es este que nosotros vamos a estudiar. Y finalmente el artículo 28, que se refiere al principio de razonabilidad. Bien, entonces, el primer artículo, el 14, comienza diciendo, a ver, léelo, Ludmila, por favor, si tenés ahí la Constitución cerquita. Bien. Hola. Sí, Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. A saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita. hasta ahí. Bien.
por favor, Ludmila, acá no vamos a entrar a tratar los derechos particulares, sino que nos vamos a quedar con esta primera parte nomás. Entonces, conforme a las leyes, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Esta es la última parte que nosotros nos tiene que interesar. De acuerdo a las leyes que reglamentan su ejercicio. Esta es la base, ¿sí? El fundamento, uno de los fundamentos principales de lo que se llama el poder de policía del Estado. Entonces, cuando hablamos tema que aparece en el programa, ¿a qué nos referimos cuando se menciona o hablamos del poder de policía que tiene un Estado? Pues bien, ya desde la creación misma y del surgimiento mismo de los Estados, se tuvo, que esto fue evolucionando, se tuvo en cuenta que el Estado, básicamente, el rol que cumple el Estado es conglomerar a todo ese grupo de ciudadanos, a ese grupo de habitantes, ¿sí? Que tienen fines comunes, que se organizan, tener una estructura al servicio de ¿qué? El cumplimiento de determinados fines, ¿sí? Que son una base fundamental de organización de ese Estado. Para que esos fines se puedan llevar a cabo y se puedan completar y se puedan cumplir, es necesario, ¿sí? Que el Estado asuma algunos roles. Y al asumir estos roles, en cierta manera, está limitando el ejercicio de los derechos y de las garantías de los particulares para que podamos convivir. Convivir para cumplir con los fines de ese Estado. Pues bien, ¿por qué digo que fue cambiando el rol del Estado? Porque no es lo mismo un Estado liberal, que nosotros tomamos en cuenta, que fundamentalmente se reconocía en los orígenes del Estado liberal, que fundamentalmente este Estado cumplía ¿qué roles? Garantizar salubridad, garantizar moralidad y garantizar seguridad. Pero a medida que van pasando episodios a lo largo de la historia, como por ejemplo las guerras mundiales, la revolución industrial previamente, el Estado comienza a ver que tiene que empezar a ayudar y a suplir en algunas actividades a los particulares. Esto lo vieron con el doctor Pagni, que no podía abastecerse por sí solo los particulares, entonces empieza a hablarse de un Estado más social. Bien, entonces el Estado comienza a cumplir otros tipos de actividades o a cumplir otros tipos de roles, como por ejemplo ayudando a través de la seguridad social, a través de distintas acciones a los particulares, incluso participando ya más en la legislación con el derecho del trabajador, hasta que finalmente llegamos a un estado de integración que es el que tenemos hoy día. Entonces, por poder de policía se entendería esa capacidad que tiene el Estado para restringir, bien, para reglamentar el ejercicio de los derechos y de las garantías. ¿A fin de qué? ¿Con qué objetivo o para qué? Pues para que el Estado pueda desarrollar sus fines y de esa manera se pueda llevar a cabo el cumplimiento de esos objetivos que tiene el Estado. Bien, en pos y en beneficio de todos estos habitantes que forman parte o que conforman esta comunidad. Entonces, esto básicamente es una limitación que autoriza y que permite en la Constitución Nacional, nuestro sistema, en situaciones de normalidad. Es el ABC de la organización de nuestro Estado. Sí, somos Estado, y como somos Estado, pues estamos integrados en un Estado, pues va de suyo que los derechos y las garantías van a ser limitados. Ahora, el poder de policía, dentro de este reconocimiento a que nuestros derechos sean limitados, hay dos grandes corrientes o dos grandes doctrinas. Se habla de un derecho de policía restringido y un derecho de policía o un poder de policía, mejor dicho, amplio. Depende del rol que nosotros le demos al Estado o la mirada que tomemos. Va a ser más restringido cuando al Estado solamente le reconocemos la capacidad o la posibilidad de restringir derechos para suplir básicamente tres cuestiones: salubridad, seguridad y moralidad. Bien, esto era básicamente lo que comprendía el Estado de Derecho clásico. En cambio, otra corriente que habla de un Estado de Derecho más amplio, más integrador, más social, pues entonces está reconociendo que se incluyen acá otro tipo de cuestiones, bien, que no son estas tres básicas que acabamos de mencionar. Por eso se habla de un poder de policía más amplio. Ahora, volviendo al artículo 14, ahora vamos a ir yendo más fino, ¿sí?
si vamos al artículo 14, vemos nosotros que ¿quién es el que detenta y quién tiene este poder de policía básicamente? Porque podríamos decir, en líneas generales, bueno, sí, perfecto, es una capacidad que tiene el Estado, ¿bien? Pero dentro del Estado, ¿quién sería entonces el órgano capacitado dentro de este gobierno? ¿Quién sería el órgano capacitado para poder restringir estos derechos? ¿Bien? Recuerden ustedes que cuando en la Constitución se menciona la palabra gobierno, como por ejemplo el artículo 6, cuando habla de la intervención federal, cuando se habla de gobierno, no está haciendo mención a un órgano determinado, habla del gobierno. Puede ser tanto el ejecutivo como el legislativo como el judicial. ¿Bien? Después hay que ver a qué órgano específicamente de poder le atribuyen esa competencia a la Constitución. No sé si hasta acá me van siguiendo. ¿Sí? Entonces, este artículo 14 dice que está bien, vamos a aceptar estas restricciones en épocas de normalidad para poder convivir y para que los fines del Estado se lleven a cabo, pero ¿de qué manera se van a restringir estos derechos? Y la Constitución da la solución, dice, de acuerdo a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y por ley, nosotros acá podríamos decir, bueno, esto ha dado motivo a mucho debate. Podríamos decir, bueno, por ley se tiene que entender en un sentido de norma amplio. No, básicamente la doctrina, pero sobre todo la Corte, reiteradamente a través de su jurisprudencia, ha determinado que por ley se entiende aquel acto que emana del Congreso. Por lo tanto, se estaría reconociendo la atribución o la capacidad de reglar y de restringir derechos del Estado, del gobierno, bien, de ese poder de policía, pero en manos del Congreso, que sería el órgano habilitado, capacitado, ¿sí? Donde están representadas las voluntades del pueblo y representan las provincias a través de los diputados y senadores, para restringir estos tipos de estos derechos. Por lo tanto, se estaría exceptuando de esta manera ¿a qué órgano? ¿La reglamentación de quién? ¿De qué órgano? Fundamentalmente. ¿A quién se deja de lado? ¿A quién se limita? Se lo ¿El deja de lado. Ejecutivo? El ¿Del Ejecutivo, Ejecutivo? exactamente. El Ejecutivo, exactamente. El Ejecutivo. Fundamentalmente apunta a eso. Estamos en un sistema republicano. Bien, nos recordemos nosotros que la soberanía emana del pueblo. Entonces, se deja, es mucho más garantizador de esa, y representativo de esa voluntad del pueblo, un órgano colegiado como es el Congreso y no una sola persona como es el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Este artículo 14 lo llevamos de la mano y lo enlazamos con el artículo 19. En la segunda parte del artículo 19, ¿qué dice ese artículo? ¿Quién lo lee, por favor? A partir de ningún habitante. Yo lo ¿Lo leo, tenés, profe. Luis? Graciela, bueno, léelo, Bueno, por favor. ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Gracias. De Acá nada. tenemos que tomar en cuenta la siguiente regla. Estamos en un sistema republicano. Por lo tanto, la soberanía, y soy muy cargosa con esto porque esto es fundamental que lo sepan, si ustedes entienden esto y lo integran, ¿sí? Entienden lo que es el ABC de la materia. En un Estado republicano, dijimos que una de las características es que la soberanía es del pueblo. Por lo tanto, la regla general, ¿cuál es? ¿La restricción de los derechos o la libertad en cuanto al goce de los derechos? ¿Cuál es la regla? La libertad en cuanto al La libertad. Partimos de una base de que somos libres y soberanos. ¿Bien? A diferencia de un sistema monárquico. En el sistema monárquico, los súbditos no tienen ningún derecho, salvo los que el rey caprichosamente le va otorgando. ¿Bien? Entonces, estamos hablando de un sistema republicano. La regla es la libertad. Solo nos dice el artículo 19, que ahora lo vamos a ajustar de acuerdo a la terminología que utiliza, solo cuando se prohíbe a través de una ley, tenemos restringido el derecho. De tal manera que si no hay una ley que restringe mi derecho en caso de duda, ¿cuál es la solución? ¿Gozo de mi derecho o no?
¿Alguno? Luis, ¿estás por contestar? ¿Gozo del derecho o no, en caso de duda? Sí, yo creo que sí, que goza del derecho. Claro que sí. En caso de duda, se goza del derecho. ¿No dijimos que la regla es la libertad? La regla es la libertad. Si no hay una ley que específicamente prohíbe y restringe o limita mi derecho, no vayamos a algo tan extremo como prohibir. Si no lo limita, si no hay una ley que lo limite, pues yo lo gozo. Si la regla es la libertad. Insisto, es lo inverso que en un sistema monárquico. En el sistema monárquico, salvo que haya una norma que expresamente me diga, usted tiene derecho a eso, pues entonces yo no lo tenía el derecho. Eran concedidos por el rey. Por eso es la diferencia entre que una autoridad me conceda un derecho o que simplemente lo reconozca. Cuando hablamos de conceder, significa que la autoridad me lo está dando al derecho, me lo crea. Si yo no tengo esa orden de la autoridad, no tengo el derecho. Pero en un sistema republicano, los derechos son reconocidos. De tal manera, fíjense ustedes que el artículo 14 concretamente, habla de esos derechos reconocidos que ya vienen de la mano del artículo 33. ¿Se acuerdan del artículo 33? Que habla de los derechos implícitos. Que todos esos derechos que no están reconocidos, fíjense ustedes, lo que menciona el artículo 33, los derechos enumerados. Es decir, esos derechos, aunque no estén expresamente reconocidos, de todas maneras se supone que los tenemos nosotros, que podemos gozar de ellos. Porque, insisto, la norma, la base, la regla, es que somos soberanos y que tenemos todo el ejercicio de los derechos y de las garantías. ¿Esto queda claro? Entonces, salvo que haya una ley, dice el artículo 19, salvo que haya una ley específicamente que a mí me prohíba o me restrinja ese derecho, el ámbito mío es la libertad. Entonces, ¿qué dice el artículo 19? Que utiliza una redacción un poco complicada, negativa, es: ningún habitante de la nación será obligado a hacer. O sea, que si no hay una ley que me establezca a mí una obligación, yo no la tengo. Volvemos a lo mismo. Hay una ley específica que tiene que establecerme una obligación y una privación. Y acá volvemos nuevamente. Cuando se habla de ley, ¿es meramente una cuestión terminológica? ¿Se está hablando de ley como norma en sentido amplio, que puede ser también por parte del Ejecutivo dictada? La regla es no. Se entiende ley como sinónimo de acto que emana del Congreso. Por eso se habla que es el Congreso, ¿sí?, a través del dictado de las leyes, quien puede establecer estas limitaciones. De hecho, las leyes de por sí, el sentido de la ley, cuando uno habla de una ley, significa que es una norma de carácter amplio, que lo que hace es establecer obligaciones y derechos. El Congreso es el único órgano que puede estar reglando, creando derechos y estableciendo restricciones. El Ejecutivo posteriormente lo que hace es complementar esa norma a lo sumo, lo que se llama reglamentarla. Pero el Poder Ejecutivo lo tenemos en distintas normas, en el artículo 99, inciso 3, habla también lo mismo en el artículo 76, prohíbe que el Ejecutivo dicte actos de carácter legislativo. Vayan al artículo 99, inciso 3, cuando habla de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Quién lo lee, por favor? 99, inciso 3. La primera parte. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice: el presidente de la nación tiene las siguientes atribuciones. Y en el inciso 3 dice: participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Bien, hasta ahí, por favor. ¿Qué significa esto? Eso de que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones. ¿Qué son disposiciones de carácter legislativo? Leyes. ¿Y cuál es la diferencia entre una ley y un decreto? La ley, insisto, son normas
La ley, cualquier ley, no me interesa de qué tema sea, está creando derechos y limitando derechos. Es la característica de una ley. Y por el artículo 14 y por el artículo 19, es el único órgano que se reconoce en nuestro Estado capaz de poder limitar los derechos. Porque, insisto, estamos en un sistema republicano, donde la soberanía la detenta el pueblo. Entonces es grave que nos limiten los derechos. Usted dice, qué exagerada, ¿cómo grave? Bueno, pero, a ver, hay que tener cuidado al momento de limitar los derechos. Estamos en un sistema republicano. La potestad la tiene el pueblo. No es un acto menor. Entonces, cuando está hablando de la función del artículo 99 en el Poder Ejecutivo, le dice al Ejecutivo, ojo, en ningún momento podés emitir normas en el sentido de estar limitando derechos. ¿Bien? Y aunque no le llames leyes, porque el Poder Ejecutivo no puede sancionar leyes, el único órgano que puede sancionar leyes es el Congreso, pero aún así, bajo la figura de un decreto, no podés estar limitando derechos. Porque ¿cuál es la sanción que le da la Constitución? La nulidad absoluta e insanable. Ustedes ya rindieron, no están dando civil. Significa que es un acto que nace como muerto. No existe este acto, no tiene efectos jurídicos, nace muerto. ¿Bien? Y el artículo 76, ya esto lo vamos a estudiar, estos dos artículos, en la segunda parte de la materia, cuando veamos los órganos en particular. Y fíjense ustedes, cuando habla de ¿qué es la delegación legislativa? Que el Congreso le da al Ejecutivo, se desprende, como si sacara un saco, le da facultad de dictar leyes en algunas materias al Ejecutivo. Bravísimo. Le dice, mira, en estas materias vos vas a dictar leyes. A ver, no es que va a dictar leyes, insisto, el Poder Ejecutivo siempre se expresa a través de decretos, pero son decretos tan amplios que están reglamentando todo. Entonces, fíjense lo que dice el 76. Se prohíbe la delegación legislativa en el Ejecutivo. Después seguimos analizando, porque después tiene tantas excepciones, que en definitiva el Ejecutivo tiene un poder amplísimo. Esto es lo que se llaman decretos delegados y decretos de necesidad y urgencia, que fueron incorporados en 1994. ¿Bien? Donde hay un retroceso importante de lo que es el sistema republicano, porque tiene muchas excepciones. Entonces el Ejecutivo comienza a hacer lo que quiere. ¿Bien? No va cumpliendo esas pautas. Entonces se comprende lo que es la limitación y la restricción a los derechos y el principio de legalidad. Y ahora tenemos que ir a otro artículo importantísimo, que es el artículo 28, que habla del principio de razonabilidad. Estos tres temas que yo estoy dando con estos tres artículos son preguntas de examen, chicos, derecho. Si no lo saben, pueden recitar el resto de memoria, que esto es fundamental. Léelo, por favor, Morena, el artículo 28 de la Constitución. ¿Se escucha bien, profe? Sí, yo te escucho. Sí. Artículo 28. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Perfecto. Principio de razonabilidad. A ver, gracias. Cuando nosotros estamos hablando del principio de razonabilidad, fíjense ustedes, ayer tomaba examen en la Facultad Económica, chicos como ustedes. Principio de razonabilidad. Y es que la limitación tiene que ser razonable. Y si ustedes fueran el docente, ¿qué le dicen? Que el chico sabe, que no sabe. Es como que yo le diga, mira, me decís lo que es una vaca, y una vaca es una vaca que tiene manchas, pero no me estás diciendo lo que es la vaca. Entonces, no me pueden decir que es razonable, qué es razonabilidad, y que sea razonable. ¿Entienden? Y esta mujer cómo se pone, quiere que sepa de memoria. No, pero no me estás explicando lo que es razonable, ¿bien? Entonces, fíjense ustedes, irracionales nos ponemos nosotros cuando nos dan esa respuesta. El artículo 28 utiliza un término, que yo siempre digo para ver si ustedes se lo acuerdan, que es más que nada psicológico o psiquiátrico, porque habla de la alteración de derechos. Dice que esas leyes, fíjense ustedes, derechos. La autoridad no me otorga derechos. Insisto, no estamos en una monarquía. La autoridad no me da derechos. Entonces, si yo les pregunto a ustedes en el examen, si no hay una ley que específicamente me otorga un derecho, el derecho yo lo gozo, la base sí, porque estamos en un sistema republicano. La norma es que yo tengo todos los derechos, solo que algunos se restringen, especialmente por ley del Congreso. Bien, entonces,
no pueden ser alterados. Y vuelve a hablar de leyes, otra vez ley. No dice norma en carácter amplio, otra vez ley, apunta el Congreso. Esas declaraciones, esos derechos y esos principios nunca pueden ser alterados por las leyes que los reglamentan. ¿Y qué significa ser alterados? Porque, insisto, no me da una pauta, esto queda sujeto a interpretación. Entonces acá tenemos que distinguir algunas cuestiones. Primero, ¿quién es el órgano o quiénes son los que van a determinar si existe o no una alteración de estos derechos? Fundamental, chicos, si ustedes vieron control de constitucionalidad o lo han estudiado, es el Poder Judicial, el único órgano encargado de revisar, de verificar si esa ley que emana del Congreso está alterando el derecho o algunos derechos. Es el Poder Judicial, no es el Ejecutivo. Y no es el mismo Congreso que dicta la ley. ¿Y de qué manera revisa el Poder Judicial? ¿Cómo se inmiscuye? ¿Qué vamos por la calle y corremos a un juez y le decimos, señor juez, miren lo que hicieron, no me dejan abrir el gimnasio, ¿qué hago? No, es a través de la presentación de las demandas pertinentes. Depende el tipo de derecho y depende el proceso que le va a corresponder. ¿Me van siguiendo en el razonamiento? Y no es solamente la Corte, porque ustedes ya vieron control de constitucionalidad y nuestro sistema de control no es concentrado, es difuso. ¿Y qué significa que es difuso? Que cualquier juez, sea de primera instancia, de Cámara o de Corte, puede revisar el tema. Ahora, coincido con ustedes, claro que sí, que la Corte Suprema es quien tiene siempre la última palabra. La jurisprudencia de la Corte no es obligatoria. No es que los jueces inferiores la tienen que acatar porque si no incurren en desobediencia. No, nosotros no tenemos ese sistema, ¿bien? Pero obvio, muchas veces los jueces inferiores aplican el criterio de la Corte, ¿por qué? Y porque en cierta forma unifica. Y porque ¿para qué voy a mi litigante, a este hombre, a hacerlo ir a segunda instancia y llegar a la Corte si yo ya sé cuál es el criterio de la Corte? ¿Comprenden? Sobre todo en temas donde la jurisprudencia es muy reiterada. Pero todos los jueces hacen el control de constitucionalidad. Todos los jueces, porque todo el Poder Judicial es un control de constitucionalidad difuso, son todos guardianes de la Constitución. Entonces, ¿qué significa alterar? Bueno, no podemos dar una definición porque la Constitución no lo da. Habrá que ver en cada caso en concreto si esa norma está alterando o no el ejercicio del derecho. Pero sí podemos decir, por todos los fallos de la Corte, que reiteradamente ha sostenido que la alteración de un derecho sería cuando se está exagerando, cuando se está privando de ese derecho. Una cosa es que a mí me lo restrinjan, pero otra cosa es que a mí me prohíban directamente ejercerlo. Lo desnaturalizan al derecho. Ya directamente el derecho no me veo beneficiado con su ejercicio. Lo limitaron de tal manera que lo anularon. Muchas veces se habla como contraposición a lo que es razonable, lo que resulta ser arbitrario. Yo se los ponía a la clase pasada, no sé si a ustedes o a la otra facultad. Una cosa es que a mí me digan que yo no puedo abrir mi negocio, no puedo abrir mi bar, no puedo abrir mi restaurante, como ocurrió en la pandemia el año pasado, directamente se cerró, en ningún momento y en ninguna condiciones cerrado. Y otra cosa es que me digan, usted puede abrir hasta las 23 y tiene que tener un señor que bañe al cliente de pies a cabeza con un rociador y le tiene que dar guantes. Ahí el derecho está restringido, pero no está alterado. Esto es lo que ocurrió en la época del corralito, con los depósitos a plazo fijo. Una cosa es que cuando yo voy a dejar mi dinero en el banco me diga, bueno señora, usted no puede venir todos los días a sacar la plata, hace el depósito por 90 días, espere, contenga su ansiedad, hay ciertas pautas, ciertas normas, eso está bien, esa restricción es lógica, no está alterando mi derecho. No puedo decir, mire, me están alterando el derecho de propiedad porque yo no puedo ir a sacar todos los días plata para ir al supermercado. Bueno, pero entonces no deposite acá, déjelo en su casa, ¿bien? Eso no sería una alteración irrazonable. Pero en la época del corralito directamente dijeron que no se podía retirar el depósito. De ninguna manera. Directamente no se podía retirar. Entonces ahí sí, los amparos que se presentaron en su momento, bien, se acordarán ustedes, o eran chicos, pero se acordarán que fue esa gran movida que inundaron de amparos el Poder Judicial Federal. ¿Qué era lo que se atacaba?
que esos decretos que habían sido dictados por el Poder Ejecutivo eran irrazonables, porque directamente mi derecho de propiedad estaba aniquilado. ¿Se comprende entonces cómo se realiza la restricción? Hay dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, la forma, si se realiza por ley o se realiza por algún otro instrumento. Solo por ley, no por decretos. Primer cuestión. Y en segundo lugar, si esa ley es razonable. No basta con que sea una ley. Además, se necesita que esa ley sea razonable. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es razonable? Pues no es arbitrario. ¿Y qué es arbitrario? Pues sería aquello que altera mi derecho. ¿Y qué es alterar el derecho? Es desnaturalizarlo, es limitarlo de tal forma que no se puede gozar. Pero siempre hay que tomar en cuenta cada caso en concreto, porque cada causa es un juego y un sopeso de distintos derechos y de distintos intereses. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿O hay preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Permiso. En cuanto a lo que no terminé de entender es el decreto. Entonces, ¿no se puede considerar una ley? Claro, exactamente. La Constitución no habla de norma. Cuando vos utilizás el término norma, ¿sí? Es amplio. Sí. Comprende tanto los decretos como las ordenanzas o como las leyes que emanan del Congreso. Acá se interpretó, ¿sí?, que cuando hablamos de ley, insisto, por estar en un sistema republicano, es como una interpretación, un juego armónico de las normas, ¿bien? Porque vos me podés decir, bueno, pero ahí dice ley, podría ser sinónimo de norma. Pero por el juego de este 14, del artículo 33, de la soberanía del pueblo, del artículo 1 que habla de un sistema republicano, se entiende que la restricción, ¿bien?, como es algo, aún en épocas normales, es algo importante, estamos quitando derechos a las personas, pues en ese caso se prefiere que surja de un órgano colegiado, donde hay muchas voluntades, ¿sí? Colegiado significa que está formado por varios integrantes, donde representan al pueblo, que son los diputados, y a los senadores, que son los representantes de las provincias. Por lo tanto, en un sistema republicano serio, y lo dice el artículo 99, inciso tercero, y el artículo 76 refuerza esta opinión, esta interpretación, no es por decreto. Entonces, ¿qué función tiene el decreto? Y otra cosa, en los hechos reales y en la práctica, el decreto, digamos, no se utiliza la fuerza pública, digamos, para hacer cumplir el decreto, y eso no indicaría también que es una norma. No. O por lo menos en el momento en que se está realizando. Es una norma, pero no es una ley. Es una norma, tiene carácter obligatorio, pero no es una ley. Vas a decir, pero esta mujer, qué pesada. La diferencia entre una ley y un decreto, ¿sabés lo que es? Lo que están legislando. No, lo que están legislando, lo que están estableciendo. Una ley, siempre una ley, no importa el tema, crea derechos y establece restricciones de derechos. No importa de qué sea. Vos cuando tomes la ley que sea vas a ver que hay derechos y hay derechos que se están reglamentando, que se están restringiendo. Lo que hace el decreto, y esto hay distintos tipos de decretos, ¿bien? Los decretos, en general, lo que hacen es que el Poder Ejecutivo cumpla las funciones que establece el artículo 99. No dictar leyes y derechos. No, de ninguna manera. Ya te lo dice el artículo 99 y 76, está prohibido que ellos dicten normas de carácter legislativo. ¿Qué es legislar, Alejandro? Legislar es establecer derechos, ¿sí?, y restricciones a los derechos. ¿Comprendés? Y el único órgano que puede legislar es el Congreso. El Ejecutivo no puede estar inmiscuido diciendo que tal derecho tiene tal alcance o que se restringe. No puede en un sistema republicano. No es una atribución que tiene otorgada. Ahora vas a decir, pero entonces ¿el decreto para qué existe? Tenés 4 categorías de decretos en nuestra Constitución. Ya los vamos a estudiar nosotros en profundidad. Pero fundamentalmente es poder llevar a cabo las atribuciones del artículo 99, que ninguna de ellas es dictar leyes. Tiene otro montón más de cosas para hacer, pero en ningún caso dictar leyes. Y vas a decir, bueno, pero el decreto de necesidad de urgencia no es casi una ley. Sí, estoy de acuerdo con vos. Claro, hace un año que venimos con Alberto con una pluma de príncipe. Cuando nosotros estudiábamos derecho romano y muchas materias como civil, nos hablaban de la pluma del príncipe. ¿Sabés lo que era?
Vos viste a Luis XIV, por ejemplo, más arbitrario, el Estado era él. Con la pluma, el príncipe hacía lo que quería. Te daba la vida, te sacaba la vida, hacía lo que quería. Nosotros hace un año que estuve en pandemia que estábamos con la pluma de Alberto, que con decreto vivo. Por eso es tan importante el fallo de la Corte que yo les mencioné el otro día. Es importantísimo ese fallo de la Corte. A ver si ordenamos. Porque si no, hace 27 años que yo estoy explicando cualquier disparate. Porque les digo esto a ustedes y después en la realidad es cualquier cosa. No debe. ¿Bien? Y vamos a decir, bueno, pero entonces siempre se hizo así, sí. ¿Y quién es quien tiene que poner el freno? El Poder Judicial. ¿Comprendés? El Poder Judicial es quien tiene que ordenar todo esto. ¿Bien? No sé si te estoy respondiendo, si soy clara a tu pregunta. Después, el decreto, claro que se puede ejecutar. Acá no estamos hablando de que no tiene fuerza. Sí tiene fuerza, lo que pasa es que se extralimitó. Te voy a dar un ejemplo completamente fuera de lugar. Es como que yo fuera a darle instrucciones a los hijos de mi vecino. No, yo a lo sumo puedo educar a mis hijos, pero no al hijo del vecino. Y lo que pasa es que están haciendo lío en el edificio. Entonces yo soy soy propietaria de una unidad funcional y quiero que haya silencio. Entonces me meto en la casa del vecino a opinar. No corresponde, ¿comprendés? Que es lo que muchas veces nos dicen a nosotros por los decretos. Y bueno, lo que pasa es que como estamos urgentes, como hay pandemia o como hay emergencia, la mayoría de los decretos de necesidad de urgencia se dictaron en nuestro país por emergencia económica. Decime vos, Alejandro, si de que naciste no hay emergencia económica en este país. ¿De qué imprevisto me estás hablando? ¿La emergencia económica es un imprevisto en nuestro país? Yo creo que no, chicos. No. Entonces, ¿de qué urgencia? ¿Bien? Y acá hay dos cosas para analizar. No solo cuando se dicta, vayamos ahora a los decretos, que claro que sí, el decreto de necesidad de urgencia, ¿bien? ¿Qué son los decretos de necesidad de urgencia? Que el presidente está dictando bajo otro nombre, porque no es ley, no se puede llamar ley, porque solamente sanciona leyes del Congreso, pero es casi una ley, porque restringe derechos, que el único órgano que lo puede hacer es el Congreso. Entonces, ¿qué dice el Poder Ejecutivo? No puedo esperar a que el Congreso me dé la solución. Entonces, ¿qué hago? Dicto un decreto. Es tan urgente esto, es tan urgente que, no te puedo esperar Congreso a vos. Entonces, nosotros pudimos haber pensado, si vamos al tema de la pandemia de Alberto, que aquella vez en marzo, si es que no era previsible, porque ya el resto del mundo, Europa, ya estaba destrozada, pero supongan que nosotros no vemos, solamente vemos para acá adentro, ¿bien? Vino la pandemia, me asusté, dicté el decreto. Sí, pero el Congreso, tuviste todo un año para que el Congreso dictara una ley. Lo que ocurre ahora otra vez con la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué volvemos a dictar un decreto de necesidad de urgencia? Díganme ustedes, ¿no está el Congreso sesionando? ¿No hace ya un año que venimos en pandemia? ¿Qué tiene esto de extraordinario? Díganme ustedes qué tiene de extraordinario. No hace un año que venimos con barbijo, con el alcohol. No tiene nada de extraordinario. Es más fácil dictar un decreto. ¿No es más fácil para vos las cosas solo que discutirlo con tu señora o con tu hija o con tu hijo o con tu marido o mujer? Claro que es más fácil. Es el sueño de cualquier gobernante autoritario. Entonces, cuando uno analiza estos decretos, tiene que tomar en cuenta, estas restricciones tiene que tomar en cuenta dos cosas. Primero, ¿quién lo está dictando? Si lo dicta el Poder Ejecutivo, ya es inconstitucional. Me guste o no me guste, aunque me levante y me pare de pie y aplaude a Alberto, no importa lo que hace. El instrumento ya no es el que exige la Constitución. Y aún así, después de ver si es el instrumento, tengo que ver si ese instrumento es razonable. En el fallo que yo les doy ayer, o les pasé el otro día de la Corte, que les dije también que leyera la Procuración, no es que estaba ensañada con ustedes y quiero que tengan mucho que estudiar. Hay cosas interesantes. Primero, ¿saben quién es el procurador? Yo creo que lo expliqué acá. ¿Sabemos quién es el funcionario procurador? Casal. ¿Sí? No, pero no quién es la persona, la figura, quién es ese señor. ¿Dónde está? Podemos decirte quién es el procurador, ¿sí? Eso es el que habilita, es la persona que habilita si una causa ingresa o no a la Corte Suprema. Es más que eso, Graciela, mira, dentro vos tenés el Poder Judicial y el Ministerio Público. El Ministerio Público, una de las ramas es la fiscal, ¿sí? La función del Ministerio Público, ¿cuál es? Que se haga justicia. Lo vemos generalmente actuar en el poder, en el derecho penal, con los fiscales, ¿sí? En los juicios. Tenés fiscales de primera instancia, fiscales de Cámara y el fiscal de Corte. El fiscal de Corte se llama el Procurador General de la Nación. Entre otras cosas, lo primero, ¿es un dictamen obligatorio el procurador? No. El procurador puede decir una cosa y después la Corte hace otra. No es vinculante. Lo primero que hace siempre el procurador le lleva las pruebas a los jueces, ¿o no? Es el fiscal de los jueces.
No es que le lleva, no, eso es en el derecho penal. En el derecho penal lo que hace es sostener la acusación, es una de las funciones. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que hace es primero ver si está habilitada la instancia. En federal, ¿sí? Lo primero que analizan siempre es si es una competencia federal o de la provincia. Porque si no es federal, que ya lo vamos a estudiar, es muy restringido, por más que sea completamente injusto, el federal no interviene. Es lo primero que se analiza cuando uno litiga en federal, convencer a esos jueces de que la causa es federal. Ya lo vamos a estudiar. Y hace después un primer análisis. El procurador general utiliza dos argumentos muy importantes para decir que la ciudad de Buenos Aires tenía razón. El primero es decir, estamos en un sistema republicano y el Congreso está sesionando. ¿Por qué un decreto? ¿Por qué no dejar que sea el Congreso quien dé la solución? Si corresponde cerrar las escuelas o no. Al fin alguien lo dijo, eso es importantísimo. Se extralimita el presidente dictando un decreto de necesidad de urgencia. No hay urgencia, el Congreso sesiona y esto ya no es imprevisto. Y además habla de que el Poder Ejecutivo se extralimitó porque está avasallando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Que fundamentalmente la Corte, en el desarrollo de esas 91 páginas, ¿sí? Lo que hace es utilizar este segundo criterio. La Corte declara inconstitucional el decreto de Alberto Fernández porque se extralimita la competencia de establecer la organización de la educación primaria o la educación en sí, le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, como le corresponde a las provincias, por el artículo 5. ¿Ustedes estudiaron federalismo con Oscar Pagni? Bien. Y la provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque el Estado federal que dice, no es lo mismo una provincia que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene menos autonomía, ¿sí? Siempre se dijo esto, está más limitada. Pero este fallo de la Corte equipara a la Ciudad de Buenos Aires a la par de lo que es cualquier provincia. Y por el artículo 5 es la base del federalismo. Entonces, ¿qué hace la nación inmiscuyéndose en cómo la Ciudad de Buenos Aires o cualquier provincia tiene que organizar su educación? Y además establece, por lo del AMBA, es una región, el artículo 124, les estoy dando todos los argumentos de la Corte, el artículo 124 establece que en el país puede haber regiones, ¿sí? La creación de regiones. Esto es muy novedoso a partir de 1994, pero ojo, hay un criterio económico y un criterio de desarrollo. Las regiones, no es que el presidente divide como él quiera administrativamente el país. No, el AMBA no es una región a la luz del artículo 124. Entonces es un mamarracho lo que hace ese decreto. ¿Bien? Entonces la Corte ordena qué es lo que debe hacer interpretar y decir lo que, o sea, este decreto es inconstitucional. Insisto, los argumentos de la Corte se basan en que no existen facultades delegadas de la Ciudad de Buenos Aires al Estado federal para que le pueda reglamentar sus atribuciones en materia de educación. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Porque ayer Fernández, cuando habló ayer, dijo que ese decreto, esa resolución o fallo no tenía criterio porque ya el decreto estaba caído, que fue a posteriori. Es interesantísimo, Graciela. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo va a decir eso el presidente? El presidente, él dice que hace muchos años que da clases, y la verdad que a mí a veces me provoca dolor de cabeza, porque madre mía, ¿qué ha estado explicando? Es bien sabido, que ustedes lo han visto en control de constitucionalidad, lo que se llama cuando la cuestión cae en abstracto. Bien, ¿qué es una cuestión que cae en abstracto? Uno de los requisitos para que un juez, ni hablar la Corte, pueda sentarse a resolver, ¿cuál es? Y que el daño siga existiendo. Es lo que comúnmente damos como ejemplo, estoy hablando de un habeas corpus, de un detenido, y cuando el juez se sienta a resolver, el detenido ya anda por la calle. ¿Y qué voy a resolver del habeas corpus si ya tiene la libertad? ¿Bien? O por ejemplo, cuando nosotros hacíamos los amparos de salud, bien, cuando resolvíamos, una persona que pedía medicación, por ejemplo, para de quimioterapia, e íbamos a resolver si la obra social se lo otorgaba o no, y la persona había fallecido. Entonces, no tenía sentido. La cuestión en abstracto significa que cuando el juez va a resolver, se resolvió por los hechos. Pero acá, y es muy interesante, Graciela, lo que vos decís, porque es el criterio de la Corte, reiterado criterio, y lo aclara la Corte en su fallo, en uno de los últimos
últimos puntos que dice la Corte es, esto no se puede decir que ya se resolvió por el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque en esta causa, habla concretamente de eso, y después le doy la doctrina de toda la Corte, pero en esta causa es un tema que en forma inmediata se puede volver a repetir. ¿Por qué? Porque la prohibición de Alberto era hasta el 30 de abril, ¿no es verdad? Ahora, va de suyo que el 30 de abril no nos viene manteniendo a decretos cada 3, 4, 5 semanas, ¿o no es así? O sea, porque además la pandemia no terminó. Si vos me decís, llegamos al 30 de abril, el COVID se terminó, entonces, ¿qué? Pero si es una situación que continúa, entonces, ¿cómo me vas a hablar de abstracto? Entonces la Corte también dice, y invoca su propia doctrina, que yo que estoy haciendo el posgrado en doctrina de la Corte, precisamente nos decían eso. Muchas veces la Corte, en situaciones de daños ambientales y demás, aunque esto ya se haya resuelto, cuando son cuestiones institucionales muy importantes, la Corte está actuando como un órgano político y un órgano de control y un órgano institucional que ordena, ¿entienden? Bueno, esto ya pasó, pero es tan grave esto y está afectando el desarrollo de las instituciones que yo tengo que expedirme igual. Muchas veces la Corte utiliza ese criterio. ¿Bien? Lo que pasa es que Alberto Fernández prefirió decir eso, como también es un disparate que un presidente, no importa, pónganle la cara que quiera, que la Corte está dictando un fallo y el presidente dice que no lo va a cumplir. ¿Pero de qué república estamos hablando? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Entienden? Que es un disparate eso. Por más que a muchos les parezca bien, qué bárbaro este presidente, qué aguerrido, pero estamos en un Estado de Derecho y nadie está hablando, la misma Corte habla de ese juego armónico entre lo que es un derecho como educarse y el derecho a la salud. Nadie está diciendo que nos queremos morir de COVID. ¿A quién se le ocurre decir eso? Pero actuemos con armonía, sopesemos. Esto no es como nos dijeron el año pasado, es comes o te morís. No, eso es mentira. Eso es de una precariedad absoluta, ¿o no? Una precariedad absoluta. Entonces, estamos estudiando derecho y tenemos que aplicarlo. Ahora, después los argumentos que se utilizan, muy manipuladores para tener una razón que no se tiene. Abocate a la ley. Vos sos presidente y vos sabés que cuando llegaste y ganaste, estás en una república. Salvo que quieras vivir en una monarquía. Bueno, pero entonces te equivocaste de época o de país. Habría que decirle, Alberto. ¿Se comprendió todo esto? Todo esto que yo estoy explicando es fundamental, no porque lo explique yo, no, porque el tema es importante. Principio de legalidad, el poder policial que emana del artículo 14 y el principio de razonabilidad. ¿Dudas al respecto? Y perdón el énfasis, pero es que es muy importante el tema. Me interesa que sepan ustedes que esto es más allá de toda cuestión política, chicos. No es porque lo dice un presidente, no, quien fuera. Si no hacemos valer esto, estamos mal, ya empezamos mal. No estamos dentro de un sistema republicano. Llamémosle lo que queramos, pero no digamos que somos república. ¿Sí? Lean el fallo. Ya sé que son muchas páginas, pero ¿saben qué? Es interesante porque habla mucho de derecho y de lo que estamos estudiando. Y estas son las limitaciones en sentido natural, normal, habla el programa. Ahora, también hay situaciones de emergencia establecidas en nuestra Constitución. Y la situación de emergencia fundamental es el estado de sitio. Es decir, ¿qué pasa cuando la misma situación de emergencia, que no son los quiebres institucionales, chicos, no son los llamados gobiernos de facto, no, eso la Constitución ni los menciona. Les otorga en el artículo 36, le otorga un rango especial y determinado, pero son momentos en los que no se reconocen, ya lo estudiamos nosotros, no se tienen ni en cuenta, bien, en nuestra Constitución. Ahora, ¿qué es esto de estado de emergencia? En el artículo 23 se hablan de determinadas situaciones que la Constitución marca puntillosamente en los cuales se produce una afectación mayor de los derechos. Porque declarado este estado de sitio, como estamos en una situación de emergencia, ¿sí?, se van a tomar medidas
Hasta tanto, ¿cuál es la finalidad de esta declaración de estado de sitio? Solucionar ese foco de conflicto que está afectando, ¿sí?, el normal desenvolvimiento de las instituciones. Entonces ponemos todo el énfasis ahí para que se solucione. Y acá hay distintas posturas, porque vamos a ver que cuando se habla del estado de sitio, una postura más amplia que ya ha quedado prácticamente, porque la Corte ha manifestado otro tipo de doctrina, que se suspenden todas las garantías, menos el habeas corpus. Esa es la doctrina más extrema. Y otros sostienen, la Corte mismo ha avalado, que solamente se suspenden las garantías necesarias para solucionar ese conflicto, hasta tanto se vuelva y se puedan volver nuevamente a la normalidad. Bien, vamos a leer el artículo 23. ¿Quién lo lee, por favor? Habla de las causales, de los efectos. Eso es lo que ustedes tienen que distinguir claramente. Léelo, por favor, Alfonso. ¿Tenés para leer? ¿Ahí se escucha? Sí. En caso de conmoción interior o de ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio a la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. Gracias. Vamos ahora a distinguir todo. En primer lugar, ¿cuáles son las causales? Son dos, en caso de conmoción interior o ataque exterior, ¿sí? Ahí ya estamos en una situación de emergencia. Ahora, ¿qué se llama conmoción interior? Bueno, hay que ver en cada caso. Esto es de 1853. ¿Una conmoción interior puede ser una pandemia? Y claro que sí. Una conmoción interior puede ser una luz, una conmoción interior puede ser un levantamiento, protestas, ¿sí?, en determinados puntos del país. Hay que ver cuál es la situación, ¿sí? Pero ojo, ¿qué está pasando? Tanto sea en caso de conmoción interior, es de adentro del país, o de afuera, es un ataque exterior entendido, esto hay que ayornarlo, no solamente de frontera a frontera, ¿sí? También puede ser un ataque, no sé, tecnológico, un ataque a través de un virus. Habría que ver cuáles son las circunstancias, ¿bien? Entonces, pero están poniendo en peligro dos cosas: la Constitución Nacional, el imperio de la Constitución, y los poderes constituidos. Y recuerden que son los poderes constituidos, son los órganos elegidos de acuerdo al mecanismo de la Constitución como representantes. Entonces, en esos dos casos se declara el estado de sitio. El estado de sitio es excepcional, es algo de emergencia. Se está declarando esto ¿para qué? Y hasta tanto se solucione esa situación de conmoción interior o de ataque exterior. ¿Bien? ¿Y cuál es el efecto inmediato? Fundamentalmente dice que quedan suspendidas todas las garantías y todos los derechos. Es gravísimo esto. Es gravísimo. Salvo el habeas corpus. ¿Bien? Y el habeas corpus, fíjense ustedes que dice que el presidente, esto, recordemos nosotros siempre que tuvimos el ejemplo de Rosas, aclara que el presidente no puede ni aplicar penas ni condenar, por supuesto, si no es juez. Lo único que va a poder hacer el presidente, el poder ejecutivo, es, supónganse ustedes que sea un ataque exterior o una conmoción interna, esas personas que participaron y generaron esa situación de emergencia, pues puede detenerlas, automáticamente le tiene que dar la opción a irse del país, ¿bien? Y si se quedan, se las pone a disposición del juez. Ahí actúa el habeas corpus. Le tiene que dar el derecho de opción. O la persona se queda o se va. Y ahí después queda, no es que hace lo que quiere con esas personas, no, estamos en un estado de derecho, las va a poner a disposición del juez. Entonces, en cierta forma la Corte ha dicho, no, esto vamos a interpretarlo bien, no es que quedan suspendidas todas las garantías y todos los derechos, no, quedarían suspendidos las garantías y los derechos que están relacionados con esa situación de conmoción. O por ahí, no sé, el derecho de circular, o el derecho de reunirse, ¿entienden? Depende cómo vino la situación, los derechos o garantías que podrían llegar a estar, o el derecho de información, el habeas data, supónganse, de acuerdo a la situación, es los derechos y garantías que estarían afectados. ¿Y quién declara el estado de sitio? Pues depende, porque depende si es por conmoción interior o si es por ataque exterior.
ahí nosotros tenemos que ir a dos artículos. El 75, inciso 29, el 75 me habla de las atribuciones del legislativo, recuerden. El 75, inciso 29, que establece que el Congreso es quien declara el estado de sitio en uno o varios puntos del país cuando hay conmoción interior. Claro, si no es el órgano donde está representado el pueblo y todas las provincias. Bien. Y el artículo 99, inciso 16, en caso de ataque exterior, porque es el representante de las relaciones exteriores, es el jefe de Estado. Entonces, declara el estado de sitio el Poder Ejecutivo en caso de ataque exterior por tiempo limitado con acuerdo del Senado. En caso de ataque exterior, lo declara el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Y en caso de conmoción interior, lo declara el Poder Legislativo. Ahora bien, si el Congreso está en receso, si estamos en los meses que van desde enero hasta fines de febrero, lo puede, o sea, lo declara el Poder Ejecutivo en caso de conmoción interior, pero luego lo tiene que ratificar el Congreso. ¿Sí? Lo declara. Imagínense, un ataque exterior en pleno enero. ¿Qué hace? Tiene que tomar una solución. Lo declara el Poder Ejecutivo. En ataque exterior no, en caso de conmoción interior. Lo declara el Poder Ejecutivo, pero posteriormente tiene que, eso queda a las resultas hacia la aprobación o no del Congreso. ¿Bien? Lo importante... Profesora, eso fue sí. Lo que pasó en 2001, el último estado de sitio. Exactamente. Que el toda 21 la gente de diciembre. Exacto. Entonces acá, si Alberto quería, bien, declarar, restringir todo, restringir los derechos y las garantías, de tal manera que no pudimos salir ni a la vereda, porque era así, muchos se plantearon. La única forma de dar por caídos todos los derechos y garantías es a través de la declaración de estado de sitio. Solo con la declaración del estado de sitio podemos restringir de tal forma las garantías y los derechos. ¿Bien? Algunos autores dicen que no es necesario porque una pandemia, o sea, nos ponemos muy estrictos, decimos, bueno, que una pandemia no es ni un ataque exterior ni una conmoción interior. Entonces no estamos en emergencia. Es opinable. En principio, la Constitución, el único ejemplo que da para que se puedan restringir todos los derechos y garantías con el alcance de este derecho de opción, ¿sí?, del habeas corpus, es el estado de sitio. No da otra solución, no da otro caso. ¿Bien? Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué no se declaró el estado de sitio? Lo desconozco, yo en realidad lo desconozco, pero en principio debiera haberse declarado, o en su defecto las restricciones cuanto menos debieron haberse hecho a través del Congreso. Yo creo que es algo más que tiene que ver con la historia de nuestro país, porque esas palabras remiten a la época de la dictadura, a todo lo que vivimos en 2001. Entonces usar esas palabras creo que a nadie le sirve políticamente. Ahí me gustó más, no sirve políticamente, porque ya sabes qué, Graciela, creo que tendríamos que empezar a tratarnos como, ya somos como sociedad, somos muy adolescentes, ¿no es verdad? Que yo a mi hijo no le digo, estás alterado, porque a ver si lo afecto, a ver si el chico no puede, no quiere. A ver, ya estamos grandes, ¿no? Ya somos adolescentes de 50 años, muchos, ya me parece, ¿no? Si hay una pandemia, y si hay una cosa, esto es como cuando Macri no dijo lo que pasaba, a veces nos deprimíamos, era mejor estar bailando que estar viendo que estábamos. Entonces nunca decimos lo que tenemos que decir, ¿o no es así? Es una cosa, somos adolescentes, ¿vieron? Ustedes son adolescentes, no les va a gustar lo que les digo, o ya están dejando la adolescencia, pero hay adolescentes que son eternos, digan la verdad, tienen mi idea, son adolescentes, eso es una cosa que sean adolescentes, usted otra cosa que sea yo, ¿no? Siempre no le queremos decir al de enfrente lo que no le queremos decir, che, estás despeinado, a ver si se ofende, o nos discriminamos, nos sentimos todos discriminados, muy víctimas, y así estamos, es preferible que te mienta y que esté haciendo todo por izquierda, eso es mejor, mentime que me hace bien, sería una cosa así, ¿no? Pues, es una cosa así. Yo coincido con vos, es algo político, Graciela, claro que sí. Como fue el otro día, esa cosa era una cosa bizarra entre el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, que los chicos tenían clase, que los chicos no tenían clase, que los chicos... un absurdo. Eso es política pura. Eso es política pura. Lamentablemente así estamos, rehenes de todo eso. Y quizá en el medio la gente que no tiene su negocio, que no se abre, bien, que necesita comer, porque ¿de qué vivís si no trabajás, no? Es fuerte, es fuerte. Bueno, ¿se comprendió todo esto?
¿Quieren hacer un repaso por el programa o ya no me toleran más? Sí, que hagamos el repaso no quiere decir que me toleren, yo ya lo sé, pero bueno, es para... ¿No le puedo hacer una pregunta, profe, respecto Sí. al examen? Sí. ¿Nosotros vamos a poder tener la Constitución a mano o es sin la Constitución a mano? Como para... Es sin la Constitución. A ver, a mano significa, sí, vos la podés tener en tu escritorio, porque en algún caso, eventualmente el docente te puede decir, lees el artículo y explícamelo. Pero en líneas generales, no. No. Y no hagan como ayer cuando les tomábamos, que a muchos alumnos le hacías la pregunta y se escuchaba, estaban cliqueando en la computadora buscando la respuesta, pero uno se da cuenta, nosotros somos muy viejos, nos damos cuenta, o si no, enfocan solamente la frente, prueben la cámara, si yo no te veo la boca y la cara, ya no digo las manos, porque nos damos cuenta además si lees o no, nos damos cuenta, ya estamos muy grandes, ¿bien? Pero salvo, o si no, como me decían, ¿puedo leer la Constitución? Pero... No sé por qué interpretan que virtuales me copio. No termino de entender eso. No es así. Bueno, eligen un tema. Algunos me preguntaban ayer, algunos de ustedes, ¿cuántos temas? Esto es un consejo. ¿Ustedes lo toman o lo dejan? Yo elegiría un solo tema bien limitado. Como si fuera decreto de Alberto, bien limitado, ¿sí? Voy a hablar de tal tema, de tal cuestión, voy a hablar de la intervención federal, ¿sí? No de la intervención federal relacionada, porque donde ustedes amplían mucho y el docente se puede ir metiendo, bien, por distintos vericuetos. Preparen tema, no digan no prepare tema, porque el tema es una posibilidad de ustedes. Supuestamente eligen un tema que les gusta y empiezan a hablar y con ese tema se lucen. Bien, lo eligieron ustedes, lo estudiaron más. ¿Sí? Bueno, no sé cómo quieren hacer. ¿Qué unidades? Por ejemplo, la unidad 1, la vieron con Oscar Pagni, teoría y derecho. ¿Sí? Sí o sí, concepto de teoría, concepto de ciencia, ejemplos de ellos, los temas de la teoría constitucional, el constitucionalismo, todo el desarrollo de la historia. Díganme si esto lo vieron. El desarrollo, yo estoy diciendo los puntos más importantes. Todas las etapas, o sea, cómo fue evolucionando. De la unidad 2, bueno, esto se relaciona mucho con la historia, ¿verdad? El preámbulo, sépanlo. Validez y vigencia, saben la distinción. Lo que es la interpretación constitucional, todo interpretación de acuerdo a lo que Oscar Pagni lo dio, ¿verdad? Todo esto de acuerdo a sus clases. ¿Hay dudas respecto a esto? Tipos de constitución, lo que es la rigidez constitucional. Yo continúo. Poder constituyente. Esto lo vieron con Diego García Arena. Poder constituyente. El concepto. Den conceptos. Era lo que yo les decía hoy. ¿Qué es el poder constituyente? ¿El poder constituyente es el poder? No. No estás definiendo. No podés definir una cosa utilizando el mismo término. ¿Bien? Bueno, todo lo que vieron con Diego, el concepto, titularidad, etapas de reforma o sistema de reforma, contenidos pétreos. ¿Saben la diferencia entre contenido y cláusula pétrea? Graciela, vos que el otro día algo decías. Sí, yo lo pregunté porque me resultaba a veces medio confuso, porque si la Constitución dice que se puede reformar en todo o en cualquiera de sus partes, si hay contenidos pétreos, no se podría reformar en el todo. Pero ¿saben la diferencia entre contenido y cláusula? Es el momento de preguntar, si no, yo lo doy por sabido. No me acuerdo. No, sean sinceros. Con cláusula pétrea es un artículo de la Constitución escrito donde dice esto es irreformable o esto es inmodificable. Después léanse los 129 artículos, van a ver que no hay en ningún caso se dice que esto no se modifica. ¿Hubo en nuestra Constitución? Sí. En 1853, la primera Constitución establecía una prohibición escrita
que la Constitución no se iba a reformar por 10 años. De hecho, se reformó después, porque ingresó a Buenos Aires. Pero había una cláusula, es cuando hay un artículo escrito. Ustedes buscan, ¿sí?, con el dedito en la Constitución, y acá no encontré. Hay un artículo que dice que esto no se modifica. Eso no hay en nuestra Constitución. ¿Se entiende lo que es cláusula? Ahora, ¿qué es contenido? Contenido, y acá nosotros vamos a los autores que escriben de derecho, ¿sí?, los doctrinarios, los libros que estudian ustedes, entre los que se encontraba Vidar Campos. Contenido son temas que se presume, que se entiende que nuestra Constitución los quiere preservar por nuestra historia, por nuestra cultura, por la importancia. Entonces ahí empezamos a deducir, por ejemplo, el sistema representativo republicano y federal. ¿A quién se le ocurre decir que vamos a cambiar de sistema? Y un momento, les voy a decir yo, cuando Cristina hace años atrás era presidente, y ahora porque no puede, ¿sí?, en muchos casos dijo que quería descabezar el Poder Judicial. Y un sistema republicano que le falta uno de los poderes ya no es república. Ojo, ojo. Nosotros siempre decimos, esto no puede ser, y si nunca pensamos que íbamos a tener una pandemia mundial, y miren. Entonces, otro de los principios que se pueden creer que son inmodificables, el tener una religión católica apostólica romana. No sé, eso es hoy día. Me van siguiendo, pero son contenidos que entendemos, el no incorporar la pena de muerte, el respeto al derecho a la vida, son principios que entendemos que nosotros queremos preservar, porque están muy ligados a nuestra historia. Ahora, mañana se inicia una reforma sobre alguno de esos contenidos. ¿Se puede hacer? Sí. Porque el artículo 30 dice que se puede modificar, como decía Graciela, en todo o en parte. O el artículo 30 dice, esto no se modifica, 2 puntos, y pone tra. No. Si dijera eso, esos serían contenidos pétreos. Pero los contenidos pétreos, insisto, no están mencionados en la Constitución. La Constitución es clarísima. Dice que se modifica en todo o en parte. ¿Hay algún límite jurídico para reformar toda la Constitución? No. Pregunta de examen. No hay límite. Por más que el profesor les dé el argumento más disparatado. ¿Usted está seguro que pasamos a ser un Estado unitario? La respuesta es sí. Después analizamos si es lo más conveniente, si eso va a tener cabida en la sociedad. ¿Entienden la diferencia entre cláusula y contenido? ¿Seguro? Sí, ahora sí, profe, y incluso el profesor García Arena dijo que a su entender, esto que dice usted, ¿no?, que se puede reformar en el todo. Porque lo dice claramente la Constitución. Sí. Es más que lo que opina García Arena. Es más, porque lo dice la Constitución, es el artículo 30. Me pueden gustar o no. Yo después puedo deducir, no, para mí la confesionalidad del Estado, pero ya es una opinión, que no estoy desconociendo la opinión de Vidar Campos, no, pero lo que dice la Constitución, vayamos a lo jurídico. Una vez que tenemos claro lo jurídico, después podemos sí decir, bueno, no, en este momento es conveniente que esto no. ¿Me van siguiendo? Cuando, por ejemplo, en la última reforma se habló de introducir el aborto, ¿bien? No prosperó, porque en ese caso era muy fuerte todavía la influencia de la fe cristiana, ¿bien? Pero si se hubiera modificado al respecto, era una reforma constitucional, aunque estuviera afectando un contenido sensible para la sociedad. Pero ¿entienden la diferencia entre que algo sea prohibido o algo sea sensible? Hay una diferencia. Bien. Bueno, las distintas reformas de la Constitución, eso todo como lo vieron con Diego. El poder constituyente de las provincias. Recuerden que las provincias dictan, el artículo 5, no digo de memoria, pero casi, comprendido. Supremacía constitucional. Esto también lo vieron con García Arena. El artículo 31, ¿vieron con Diego supremacía? ¿Sí? Todo tal cual. ¿Tienen dudas al respecto de eso? El bloque de constitucionalidad, control de constitucionalidad. Ustedes esto no lo vieron, ¿verdad? No llegamos, porque la última clase con García Arena no tuvimos porque no abrió el aula, y después tuvimos otra clase que se cortó.
Que la acordó el Ojo profesor, con bueno. reforma. Perdón, ojo con control. Es un tema que se pregunta muchísimo. Control en relación a las vías, en relación a los órganos y en relación a los efectos. Yo acá se los menciono como un titular, pero ustedes lo tienen que profundizar. En cuanto a los órganos, se está hablando acerca de si el órgano es político o judicial. El nuestro es judicial. Es el poder judicial, lo que yo les decía al comienzo de clase, quien revisa la aplicación de esas normas. ¿Bien? Y es, dentro de que sea judicial, es difuso. ¿Qué significa que es difuso? Todos los jueces, sean de primera instancia, sean de cámara, sean de corte, todos. No hay un tribunal constitucional. Aunque, por supuesto, el último intérprete de la Constitución, ¿quién es? La Corte. Pero un juez de primera instancia, ¿puede declarar una inconstitucionalidad? Pues claro que sí, porque es difuso. En cuanto a las vías, tenemos de dos clases: vía directa y vía indirecta. ¿Cuándo estamos hablando de una vía directa? Cuando el objetivo, ¿sí?, la causa que se inicia, es para que se declare la inconstitucionalidad. Lo que le estoy pidiendo al juez directamente en la causa que inició es: señor juez, declare la inconstitucionalidad de esta norma o de estas normas. Es indirecta cuando el objeto del juicio, el motivo del juicio es otro. Pedir una indemnización, hacer un reclamo salarial, es otro tipo de objeto del proceso. Solo que yo, para beneficiarme y tener mejores resultados en la declaración, tengo que solicitar la declaración de inconstitucionalidad. Ejemplo del corralito que yo les di. Esa gente que pedía el amparo, ¿qué era lo que quería? ¿Que declararan inconstitucional el decreto o que le devolvieran la plata? Que le devolvieran el dinero. Que le devolvieran el dinero. Entonces, era una vía indirecta. Ellos querían el dinero. Después, claro, para poder obtener el dinero, ¿qué necesitaban? Y declarar la inconstitucionalidad del decreto. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia entre directo e indirecto? Ojo con esto, porque tradicionalmente en todos los libros van a encontrar, en la mayoría, que la vía siempre fue indirecta en el federal. Indirecta. No tengo una acción donde puedo solicitar nada más que la inconstitucionalidad. ¿Me van siguiendo? Siempre se dijo que la vía era indirecta. Pero ojo, porque cuando se introduce el artículo 322 del Código Procesal de Nación y se llama acción declarativa de certeza, ese nombre tiene. Acción declarativa de certeza. Es decir, qué raro esto. Es una acción, una demanda que yo presento al juez para que el juez me diga claramente si esa norma a mí me corresponde cumplirla o no. ¿Saben dónde se da mucho esto? En los procesos impositivos. Cuando en federal se litiga y yo no sé si tal norma, si o tal impuesto, yo tengo que pagarlo, ¿no? Entonces le estoy pidiendo certeza al juez, que por favor me indique si yo estoy comprendida ahí o no. Entonces, muchas veces en el federal, y la Corte finalmente lo termina asumiendo, se utiliza esta acción declarativa de certeza para ir a pedir la inconstitucionalidad directamente. Señor juez, yo no sé cómo hizo la Ciudad de Buenos Aires, no corresponde, deme certeza de si en realidad tengo que ser yo quien esté dirigiendo el sistema educativo en mi ciudad. ¿Entienden? La acción declarativa de certeza del artículo 322 del Código de Procedimiento de Nación se utiliza como vía directa para solicitar la inconstitucionalidad. Y finalmente tenemos los efectos. Los efectos pueden ser entre partes o para todos, o erga omnes, como lo van a tener en los libros. Interpartes o erga omnes. ¿Qué significa? En nuestro sistema es entre partes, solamente beneficia la sentencia entre los que litigaron. Por ejemplo, en la época del corralito, ¿por qué hubo tanta cantidad de amparos? Y porque cada señor que quiso retirar su dinero tuvo que plantear su amparo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con los jubilados que piden ellos sus ajustes? Bien, no basta que lo tenga uno, tiene que cada uno plantear su demanda. Bien, esto es para que los jueces, muchas veces, tradicionalmente ese es el sistema que tenemos, para que el juez no se transforme en un superjuez.
porque con la declaración de una sentencia se estaría anulando la ley, que es lo que ocurre con los efectos erga omnes, ¿sí? La declaración de inconstitucionalidad invalida la norma. No, eso no es así. En nuestro sistema es cada uno. Yo recuerdo que cuando estaba en la Cámara Federal, en la época del Corralito, era tanta la cantidad de amparos que en muchos casos se planteó, y si se empieza a hacer un control de constitucionalidad erga omnes, es decir, que con un amparo ya está, se resolvió todo, se declararon estos decretos inconstitucionales y basta de seguir presentando amparos. No. La Corte se mantuvo incólume, es hacia la seguridad jurídica, para que el Poder Judicial no se transforme en un superpoder. No sé si soy clara con lo que estoy explicando. Yo le estoy dando los conceptos fundamentales, ustedes después vayan a... Otro tema importante acá son las cuestiones políticas no judiciables. Se los estoy explicando en 3 palabras, pero ustedes profundícenlo. ¿Qué son las cuestiones políticas no judiciales? Son temas que hacen, ¿sí?, a campos privativos de cada uno de los poderes. Son facultades reservadas, privativas de los otros poderes, de tal manera que si el Poder Judicial entra a tratar esas cuestiones, está invadiendo a los otros poderes y los está desequilibrando. Por ejemplo, cuando el presidente de la Nación declara un indulto, lo único que la justicia puede revisar es si se cumplieron los requisitos formales, pero no las motivaciones de por qué el presidente indulta a fulano y no a mengano. ¿Entienden? No el mérito y la conveniencia de la medida. Lo que la justicia puede revisar son las formalidades, pero no las motivaciones que llevaron a los otros poderes a dictar esas medidas. Como muchas veces se habla de cuestiones políticas no judiciales, el indulto, la intervención federal, la declaración de estado de sitio, o por ejemplo el dictado de las leyes. Insisto, sobre todo cuando se analiza el mérito o la conveniencia de haber dictado un determinado acto o ley. Eso es lo más, para que ustedes, porque generalmente esto no lo estudian. ¿Qué más? Habrán visto acá el caso Fait con García Arena. La jurisprudencia es lo que nosotros les pedimos, los fallos que les pedimos, no todos los fallos que están en Quiroga Lavie o en Vidar Campos. No, los fallos vimos el caso Fait, profesora. ¿No lo vieron? No. ¿No lo marcó García Arena? Ah, bueno, entonces no. Unidad 5. Estado federal, ¿vieron? Esto sí lo vieron conmigo. Características de república, ¿sí? Características del sistema representativo. Elementos del Estado, sobre todo, ¿se acuerdan lo que era población, nacionalidad, cómo se obtenía la ciudadanía? El artículo 36, ese sí, todo, la protección del orden constitucional, relación del Estado con la Iglesia, todo lo que es de derecho internacional, eso lo vieron conmigo. ¿Llegaron a ver recursos del Tesoro? ¿No? No, entonces no. Bases constitucionales tampoco. Unidad 6. Bueno, acá sí. Diferencia entre derecho, declaración y garantía. La clasificación de derechos de primera, segunda y tercera generación. Derechos implícitos, por favor. Eso es importantísimo. Y lo que vimos hoy. El poder de policía, el estado de sitio. ¿Y la unidad 8 vieron algo? Estado federal, las provincias, reparto de competencias. Sí, vimos funciones delegadas, funciones no delegadas. Perfecto. Y después vieron también intervención federal y régimen municipal. Municipal estábamos por ver. Algo vimos, pero no del todo. Vimos. ¿Y Ciudad de Buenos Aires? El tema de la ley de la federalización, sí, también. Sí. Perfecto. Con Oscar, con Pablo. Bueno, y hasta ahí. Bueno, ¿y dudas? ¿Tienen alguna al respecto? ¿Consultas? Yo, profe, tengo una consulta con la unidad 6. Sí. ¿Los derechos políticos, sociales, personalísimos, todo eso entra? No. ¿No? No. Acá los únicos derechos que nosotros vamos a ver en particular van a ser en la unidad 7, políticos y electorales.
Pero los derechos en forma individual no entran. Para saber, buenísimo. Lo mismo tampoco, por ejemplo, cuando te habla de las garantías. Yo les di ejemplos de garantías, pero acá no estudiamos el habeas corpus, el amparo, no lo estudiamos en forma detallada. Eso vos lo estudiás en la materia en derechos humanos. Sí, también. Derechos humanos, no, pero en derechos humanos concretamente. Listo. Es la materia que sigue, ¿bien? A la nuestra. Sí, por supuesto, tenés que conocer lo que es una garantía, ejemplos de garantías, ¿bien? Que eso yo en su momento lo mencioné en clase, y diferencia y el fundamento de estas garantías. Bien, ¿qué otra duda o consulta? El examen empieza a las 8. Ya les vamos a pasar nosotros el Zoom. En general, o sea, se divide de a 3, en 3 grupos, cada uno de ustedes rinde con uno de nosotros. Se les pasa en forma anticipada el día anterior, ¿sí? El Zoom y con quién rinden. Ustedes tienen que ingresar y permanecer en sala de espera, ¿sí? Entonces el docente les va dando el ingreso a medida que ustedes, es por orden alfabético. Bien, y ustedes pueden decir, bueno, yo me muero de nervios, no sé si tengo que ir al baño o no, porque estoy dentro de la computadora. Entonces, yo lo entiendo, que cuando es presencial vos sabés que el anterior salió del aula, entonces no. Bien, yo lo que hacía ayer era en el grupo, les iba pasando aproximadamente quiénes rendían. Pero esto, bueno, si no, lamentablemente, chicos, se tienen que sentar frente a la computadora y bueno, sí, vayan al baño antes, toman una botella de agua al lado y no se muevan hasta tanto le den ingreso. ¿Qué quieren que les diga? Porque si justo le dan ingreso y no están, y bueno, como complicado. ¿Qué mejor tienen que hacer ese día a la mañana que estar frente a la computadora, ¿no? Le digo yo para que ustedes por ahí no hagan preguntas que después a los otros profesores los va a irritar. Entonces, sí, tenés que esperar ahí hasta que te llamen. Igualmente son pocos ustedes, son pocos y es ágil el examen. No van a estar 3 días ahí rindiendo, no, para nada. ¿Y cuánto Profe, dura ¿es cada individual examen? o por grupo? No, es individual. ¿Sabes por qué, Graciela? Porque si yo lo tomo por grupo, ya no puedo preguntar lo mismo a cada uno. Entonces tengo que empezar a afinar el lápiz. Entonces, usted dice, bueno, nos están prejuzgando que no sabemos. No, seguramente brillen. Pero por las dudas, es más fácil si te lo hago sin constitución y si lo hago sin que no lo estén presenciando. ¿Comprenden? Porque si no, te pregunto, y si vos no lo sabés, el otro que lo escuchó ya tiene el examen asegurado. Entonces al otro le tengo que preguntar más finito, porque si no es injusto. ¿Bien? La nota la saben en el momento. A ver, no es que te digo, sacaste un 6 o un 7, no, pero quédate tranquila que el docente te dice si aprobaste o no y te das cuenta. No es que vos decís, ay, habré aprobado. Y si le decimos aprobado, no digan, ¿estás seguro? Porque entonces hay que decir, no sabía nada, le estoy regalando. Sean vivos al reaccionar, ¿entienden? Claro, porque entonces uno duda, dice, no, la verdad que no sé, mira, ya que estás te pregunto un poco más. Estén seguros ustedes, estén seguros y escuchen. Pregunta traicionera del doctor Pagni. ¿Durmieron la noche anterior? No, dicen ustedes, estuve toda la noche estudiando. Les dice el doctor, vaya a dormir y vuelva el recuperatorio. Descansen. Duerman, porque el examen, lo primero que tienen que estar es lúcidos. Muchas veces les estamos haciendo la pregunta y en la pregunta está la respuesta. Escuchen lo que les decimos. Y si yo les pregunto de poder constituyente, no salgan para el otro lado. No es que yo lo estudié así y si yo... No, pero esto es como si en la calle te paran y te preguntan, ¿dónde queda la calle Independencia? Ustedes no le dicen todo el plano de la ciudad. Hacen Independencia. Esto es lo mismo. Escuchen. No salgan para cualquier lado. Y una cosa, solamente contesten lo que se les pregunta. No amplíen. Dejen que el profesor, si tiene dudas, va a preguntar. Fija, esto es como cuando, insisto, te le contestás a tus padres. Contestás, te preguntas, si se quedó tranquilo el viejo así, no le agregues. Vos, eso solito, acá lo mismo. ¿Bien? Sean lúcidos al momento de rendir. Fíjense dónde enfoca la cámara. Si me está enfocando solamente el flequillo, el profesor ya va a decir, ¿por qué? No tuvo tiempo de acomodar la cámara, ustedes que son toda una generación, no son dinosaurios como yo.
son todos jóvenes y modernos. Prueben la cámara, como le decía ayer a mi hijo, probá la cámara, no ese día todo torcido. Fíjate, ponete, peinate, acomodate, fíjate qué tenés de fondo. Fíjate, a ver, ¿qué tenés de fondo? Porque uno dice, madre mía, este chico recién se levantó todo turbado, todo despeinado. Es como si fueran a la facultad, no pueden ir con la almohada a la facultad. ¿O no? Si estuviéramos allá en la facultad, entonces, piensen, están cursando, no están de entre casa. Esto es una cursada, fue excepcional que es virtual. Esto ya no se los digo como docente, se los digo como madre, ya más que nada. Pero en serio, tengan bien, que estén lúcidos y piensen, razonen lo que se les pregunta. ¿Qué otra duda? Yo soy con la A, profesora. Quería saber si estoy número 1, número 2. Primera, miren, les leo, ¡Ay, no! vos estás. Perdón, Aguirre Milagros, que estaba por acá. Aguirre Milagros, primera. Pero Graciela es así. Algunos rinden con Pagni, otros con García Arena. O sea que quizá, por decirle, les estoy hablando de cualquier cosa, por ahí, Peñalosa, perdón, rinde conmigo. Así como primero, porque nos dividimos en 3. ¿Sí? Aguirre, Albornoz, Arata, Arce, hay muchísimos que no cursan, que no rinden. Bautista, Velasco, Bernodó, Cagni, Campos, Capitani, Cardoso, Casalí, Córdoba, Crevocoer, Díaz, Etcheto, Jiménez, Larrea, Lerana, Loce, López, Maineri, Marola, Martínez, Mendoza, Morales, Nogués, Orlando, Panebianco, Peñalosa, Piccioni, Potter, Rivas, Roger, Ruiz Silvana, Sánchez, Sánchez Paloma, Telo, Torisi, Usay, Velarde y Zárate. Pero más o menos son los que están ustedes acá presenciando. La mayoría no tienen las faltas, no ha cursado nunca. Entonces los chicos no pueden rendir. Y ninguno ha mencionado problemas de conectividad, porque si no nos tienen que hacer saber cuando no podés cursar por algo. Bien. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, cualquier inconveniente, nos lo hacen saber por el chat. Y si alguno va a preguntar algo que dice, madre mía, esto, acuérdense que hay docentes, ustedes son igualmente muy, muy prolijos, pero acuérdense que hay docentes y que, bueno, no pueden estar poniendo no estudié nada, porque eso es lo que hacen en económica. Va a decir, pues yo estoy leyendo eso, es muy difícil después no acordarte de eso, ¿bien? Entonces, sean prudentes. Y si a alguno le da vergüenza o escribe por privado, yo no tengo problema de contestar, ¿bien? O dudas que tengan a último momento, uy, yo no lo estudié, necesitaría acá. Y otra cosa, no digan yo no entendí, porque el profesor que le va a decir, bueno, hubieras preguntado en clase. Si no entendiste, y uno a veces lo obligan a ser grosero, porque si no entendiste, ya no es problema mío, ¿entienden? Yo sé que ustedes a último momento estudian y repasan. Si les asaltan dudas, bueno, preguntan, yo no tengo inconveniente. ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión? ¿Qué quieren hacer el jueves que viene? ¿Quieren estudiar? ¿Se toman la mañana porque es el día anterior? Yo preferiría, en mi caso particular, tomarme la mañana, sí, para repasar. ¿Prefieren? ¿Para repasar todo? No, en mi caso. ¿Sí? La mayoría de las caritas me hacen así, algunos no. Bueno, fíjense, cualquier cosa, si hubiera varios que quieren clase o lo que sea, me lo hacen saber también, yo no tengo problema. Una clase última de repaso como sea. Y si no, directamente el viernes nos vemos a la hora del examen. ¿Sí? Bueno, chicos, muchas gracias. Mucho éxito y mucha suerte. Estudien mucho, que hay un solo secreto. Si estudiamos, el resto de las situaciones se limitan, ¿eh? Se limitan. Y no es un parto, es un examen oral, es una conversación. No tengan miedo. ¿Sí? Bueno, nos vemos el viernes, salvo que quieran el jueves tener una clase anterior. Bueno. Suerte, Gracias, que sigan bien. Gracias. A ustedes, hasta luego.